¿Qué tal? Habiendo visto ya el concepto de Internet, los protocolos que funcionan en cada capa de su arquitectura, los componentes que forman parte de Internet, es decir, los extremos, las redes de acceso y el núcleo, ahora toca estudiar los fenómenos que tienen lugar en Internet, debido a su filosofía de funcionamiento, que es la filosofía del mejor esfuerzo, como veremos. En esta parte entonces veremos que se pueden producir pérdidas en la transmisión de paquetes de extremo a extremo, el retardo, que es intrínseco a toda red de comunicaciones, el throughput va a ser variable, es decir, la velocidad promedio de transmisión, y veremos además otros fenómenos que tienen lugar en el viaje de extremo a extremo de los paquetes desde emisor hasta receptor. Vamos a preguntarnos primero, hemos dicho que existen pérdidas, pueden ocurrir pérdidas en la transmisión de paquetes de extremo a extremo en Internet. Nos preguntamos entonces cómo es que ocurren el retardo y las pérdidas de los paquetes. Bien, aquí tenemos un escenario en donde dos computadoras A y B transmiten sus paquetes cada una con su enlace de comunicaciones a un ruteador. Este ruteador está conectado por medio de otro enlace a un ruteador de la derecha. La estación A produce paquetes azules, la estación B produce paquetes verdes. Estos, como vemos, llegan a la fila de espera del ruteador y se intercalan. Vamos a ver que existe, de hecho, una razón física por la cual los paquetes llegan a formarse en esta fila de espera. Aquí indicamos que los paquetes se forman en las filas de los ruteadores esperando su turno de transmisión. Insisto que les voy a explicar la razón física por la cual tienen que formarse un poco más adelante. Entonces, pues el tamaño de la fila de espera, de la cola, va a crecer cuando los paquetes estén llegando a una velocidad que se esté acercando o que exceda la velocidad de salida del enlace de este ruteador, es decir, de este enlace de la derecha. Una vez que se llene esta fila, si es que este enlace está completamente ocupado, cada paquete que llegue a una fila de espera llena se va a perder. En este escenario vemos que el paquete que se encuentra hasta el frente en la fila de espera es el paquete que está siendo transmitido y va a ser transmitido en un retardo igual al retardo de transmisión. Los demás paquetes que están formados detrás de él son los paquetes que están formados en la fila de espera y van a esperar un retardo igual a DQ, es decir, un retardo en la fila de espera. Los espacios en blanco son espacios disponibles que pues van a estar ahí para cada paquete que llegue a formarse en la fila de espera. Los paquetes se van a perder si es que encuentran una fila de espera que se encuentra llena. El ruteador no va a hacer nada por recuperarlos. Eso, como veremos, va a ser tarea de los puntos extremos, es decir, del emisor y del receptor, específicamente a nivel de capa de transporte. En cada tramo de su viaje, de extremo a extremo, los paquetes sufren diversas componentes de retardo. En cada nodo, las componentes de retardo van a ser las siguientes. Es decir, el retardo nodal va a ser igual a la suma del retardo de procesamiento. El retardo de procesamiento es el tiempo que le toma, por ejemplo aquí a este ruteador, revisar los encabezados de los paquetes que recibe y verificar si hay errores o no. Al menos es el retardo de procesamiento. Luego los paquetes van a llegar a formarse aquí adentro a una fila de espera, como vemos. Los retardos aquí están sumados en el orden en el que ocurren en el tiempo. Una vez que llega un paquete a la cabeza de la fila de espera, entonces el paquete va a ser transmitido y va a sufrir un retardo igual al retardo de transmisión para ese fenómeno. Finalmente, cada bit que forma el paquete va a propagarse de un extremo del enlace hasta el otro para llegar a la otra escala, es decir, al otro ruteador. Aquí entonces les voy a señalar cada uno de esos componentes de retardo nodal. El primero es el de procesamiento nodal, dproc. El segundo es el retardo en la fila de espera. El tercero es el retardo de transmisión. Y el cuarto es el retardo de propagación. El tiempo que le toma a un bit propagarse desde un extremo del enlace hasta el otro. Entonces, en particular, los cuatro componentes de retardo o las cuatro componentes de retardo que sufrió un paquete en este nodo es la suma de estos cuatro. En este sentido, el retardo de procesamiento nodal, insisto, es el tiempo que le toma a un nodo verificar por errores antes de terminar el enlace de salida, revisando los encabezados del paquete, y pues es un retardo muy pequeño. Por otro lado, el retardo de la fila de espera es el tiempo que esperan los paquetes a ser atendidos o a ser transmitidos. Este retardo va a ser el único variable de estos cuatro
y va a depender del nivel de congestión que tenga el ruteador, o sea, qué tan ocupado esté el ruteador. El retardo de transmisión es el tiempo que le toma al nodo emisor, en este caso el ruteador de la izquierda, transmitir a un paquete. Esta va a ser la relación entre el tamaño del paquete L en bits dividida por la velocidad de transmisión del enlace que tenemos a la salida, es decir, a la derecha del ruteador, en bits por segundo. Las literales que vamos a usar para esto son L y R en todo el curso. El retardo de propagación es un retardo muy distinto al retardo de transmisión. Este es el tiempo que le toma a un bit propagarse desde un extremo del enlace hasta el otro y está dado por la relación de la longitud del enlace D dividida por la velocidad de propagación en el medio, que es S. La primera está en metros y la segunda está en metros por segundo. Si les dividimos, pues vemos que las unidades son segundos, como esperamos. Ambos son retardos muy diferentes. Y para ello, pues vamos a ver la analogía que presentan los autores del libro Quiroz y Ross en relación con una caravana de 10 autos. Esta caravana de 10 autos está viajando en una autopista de madrugada, de tal manera que la autopista está disponible completamente para la caravana de 10 autos. Los autos van viajando en un orden preestablecido, los autos no se rebasan. Podemos ver a los autos como un bit y a toda la caravana como un paquete. Las casetas van a estar separadas 100 kilómetros. En términos de la analogía con una red de comunicaciones, podemos ver a la caseta como un ruteador o como un conmutador, en el sentido de que primero tiene que recibir a toda la caravana y después transmitirla, es decir, ponerla en la autopista. Una vez que los autos inician nuevamente su trayecto entre caseta y caseta, aceleran de 0 a 100 km por hora instantáneamente hasta llegar a la siguiente caseta. Es decir, en este ejemplo vamos a ver que los parámetros dicen que los autos se están propagando, es decir, viajan a una velocidad de 100 km por hora. El texto de la descripción dice como sigue. Voy a permitirme leerlo íntegramente. Dice: considera una autopista que tiene una caseta de peaje cada 100 kilómetros. Podemos suponer que los segmentos de autopista entre casetas son enlaces de comunicación y que las casetas son ruteadores. Suponga que los autos viajan, es decir, que se propagan sobre la autopista a una velocidad de 100 km por hora. Esto es, cuando un auto abandona una caseta, acelera instantáneamente hasta 100 km por hora y mantiene esta velocidad entre casetas. Suponga ahora que viajan 10 autos juntos como una caravana, siguiéndose uno al otro en un orden fijo, es decir, que no se rebasan. Podemos imaginar que cada auto es un bit y que la caravana es un paquete. También suponga que cada caseta atiende, es decir, que transmite a un auto a una velocidad de 1 cada 12 segundos. Y que es de madrugada, de manera que los autos de la caravana son los únicos en la autopista. Finalmente, suponga que cada vez que el primer auto de la caravana llega a una caseta, espera en la entrada hasta que los otros 9 autos hayan llegado a formarse detrás de él. Bueno, pues evidentemente esto es para hacer una analogía entre el retardo de transmisión y el retardo de propagación. Vamos a procurar observar la diferencia entre estos dos fenómenos. Aquí pues nuevamente tenemos la caravana de 10 autos que llega a una caseta. Los autos están viajando a 100 km por hora. Hay 100 km entre casetas. Un auto puede verse en una analogía de comunicaciones como un bit, la caravana como un paquete y la caseta como un ruteador. Ya nos dijeron que la caseta tarda 12 segundos para atender a un auto, que va a ser el tiempo de transmisión de un bit. Se están propagando a 100 km por hora y nos pregunten ¿cuánto tiempo pasa hasta que la caravana se forme en la segunda caseta? Bueno, pues una vez que cada auto llega a la caseta, tarda 12 segundos en ser atendido. Si son 10 autos, 12 por 10 son 120 segundos. Entonces el tiempo para poner a toda la caravana en la autopista es 12 por 10 igual a 120 segundos. Ese entonces va a ser el análogo al retardo de transmisión. Es el tiempo que le tomó al ruteador, a la caseta, poner a toda la caravana, es decir, a todo el paquete en la autopista. Ahora nos están preguntando cuánto tiempo pasa hasta que la caravana se forma en la segunda caseta. Falta que los autos lleguen hasta la caseta del otro extremo. Tienen que desplazarse 100 kilómetros. Se están propagando a 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuánto tiempo van a tardar? Pues el tiempo para que el último auto se propague desde la primera hasta la segunda caseta no es otra cosa más que 100 kilómetros entre 100 kilómetros por hora. Nos va a dar una hora. Es decir, 60 minutos. Más los 2 minutos del retardo de transmisión, pues vamos a tener que el tiempo total que pasa hasta que la caravana se forma en la segunda caseta va a ser la suma de estos dos, 62 minutos.
Aquí tenemos la suma del retardo de transmisión y del retardo de propagación. Diferentes parámetros pues harán ver que la caravana se puede alargar en el enlace de comunicaciones, es decir, en el tramo de autopista, o se puede comprimir, ya sea si los autos están propagando más rápido o menos rápido, o si están viajando a una velocidad menor o mayor. Esto lo verán ustedes al ejecutar el applet de la segunda actividad técnica, que compara el retardo de transmisión y el de propagación. Bueno, pues, ¿qué pasa ahora si cambiamos esos parámetros? Supongamos que ahora los autos se propagan a 1000 km por hora y que ahora la caseta, en lugar de 12 segundos, le toma 1 minuto para atender a un auto. Es decir, pues tarda más tiempo. Nos preguntan si llegaron los autos a la segunda caseta antes de ser atendidos todos en la primera. Pues vamos a ver, si hacemos operaciones, ustedes pongan pausa en este momento, hagan las operaciones y respondan a esta pregunta, para ver que, pues sí, los autos van a llegar a la segunda caseta antes de ser todos atendidos en la primera. Van a pasar 7 minutos. Después de 7 minutos, el primer auto llega a la segunda caseta y 3 autos aún estarán en la primera. Es el caso en que vemos que todo el paquete está ocupando el enlace y aún hay bits del paquete siendo transmitidos desde el primer ruteador, es decir, desde la primera caseta. A esto me refiero que, en función de los parámetros que estamos manejando en el canal de comunicaciones, los paquetes pueden propagarse más o menos rápido y pueden ocupar más o menos el canal de comunicaciones, como ustedes verán en la segunda actividad técnica. Otro retardo importantísimo en el estudio de las redes de comunicaciones, como vimos, es el retardo en la fila de espera. Vamos a definir las siguientes variables. La primera es la tasa promedio de llegada de paquetes, que está denotada por la variable A, y las segundas dos ya las hemos usado. L va a ser el tamaño del paquete en bits, R va a ser el ancho de banda del enlace. Multiplicando L por A tenemos la tasa de llegada de los paquetes, es decir, cuántos paquetes por segundo están llegando a la fila de espera de un roteador o de un conmutador. Si esto lo dividimos por la tasa de servicio, es decir, la velocidad a la cual están siendo transmitidos los paquetes, pues tenemos algo que se llama intensidad de tráfico en la teoría de filas de espera, que es la relación entre la velocidad de llegada o la tasa de llegada de los paquetes entre la tasa de servicio. Si esta relación tiende a cero, pues tenemos que el retardo promedio que esperan los paquetes en la fila de espera va a ser muy pequeño o se va a acercar a cero. Si esta relación se aproxima a 1, como es el caso, pues entonces el retardo promedio en la fila de espera que esperarán los paquetes para ser atendidos va a ser grande. Y si la velocidad a la que llegan los paquetes es mayor que la tasa de servicio, es decir, esta relación es mayor que 1, entonces quiere decir que se le está pidiendo a la fila de espera más trabajo de lo que puede atenderse. Y van a tender a esperar un retardo infinito en la fila de espera. Si hacemos una gráfica de esta relación, pues veremos, aquí tenemos en el eje de las X la intensidad de tráfico, es decir, la relación LA entre R, aquí está el límite de 1, y en el eje de las Y tenemos el retardo promedio en la fila. El retardo en la fila de espera tiene un comportamiento como el que observamos aquí. Si la relación se aproxima a 1, es decir, si la relación entre la tasa de llegada y la tasa de servicio se aproxima a 1, entonces vemos que el retardo tiende a infinito. Y nos podemos preguntar, ¿por qué sucede esto? Imaginemos una fila de espera en la cual los paquetes están llegando a una relación de 500 paquetes por segundo y que la fila de espera pueda atender a 505 paquetes por segundo, es decir, un poco mayor. Prácticamente son iguales las dos velocidades. ¿Por qué los paquetes tienden a esperar infinito? Bueno, aquí la clave es de que los paquetes en Internet presentan un comportamiento de tipo ráfaga. Esto hay que señalarlo aquí. Entonces, como los paquetes se comportan en su transmisión en forma de ráfaga, quiere decir que hay periodos en los cuales hay muchos paquetes que están siendo transmitidos y hay otros periodos de tiempo en los cuales no hay paquetes transmitidos. Eso es lo que produce este comportamiento. No tenemos un comportamiento constante. Si fuera un comportamiento constante, evidentemente el comportamiento del retardo en la fila de espera sería distinto. Si comparamos esta relación, pues en la gráfica de la izquierda tenemos que cuando la intensidad de tráfico se aproxima a 0, pues tenemos que el enlace está prácticamente vacío. En cambio, cuando esta relación tiende a 1, pues tenemos que el enlace está completamente ocupado, como vemos aquí. Existen herramientas de red que nos permiten
estudiar el retardo de Internet. Una de ellas se llama Traceroute. La herramienta Traceroute nos permite medir los retardos en el camino que viajan los paquetes desde la fuente hasta el destino, desde la ida, es decir, desde el origen hasta que regresan a este mismo. La herramienta Traceroute sirve para medir el retardo desde el ruteador fuente, desde el origen, hasta los ruteadores que están en su camino hasta el destino. Entonces, para cada paquete I se van a enviar 3 paquetes que van a llegar al ruteador en cuestión, el ruteador I. El ruteador correspondiente va a devolver 3 paquetes al emisor. Va a haber un intervalo de tiempo del emisor entre la transmisión y la respuesta. ¿Cómo sucede esto? Si ejecutamos el comando, pues vamos a ver que aquí se van a enviar 3 pruebas y se regresan 3 pruebas, a menos que se pierda alguna, otras 3, y así continúa la dinámica. Aquí mostramos un ejemplo. Los autores muestran un ejemplo en donde se hace el comando Traceroute desde Gaia en la Universidad de Massachusetts hasta el sitio web del Instituto de Oregon. Vemos que se regresan varias muestras de retardo. Aquí tenemos 19 muestras, desde el gateway de origen en la Universidad de Massachusetts hasta el servidor web cuyo alias es fantasia.eurecom.epr. Vemos aquí las 3 muestras de retardo que regresa cada uno de los ruteadores. Entonces aquí están las 3 medidas de retardo que se indican para el primer salto. Lo mismo para el segundo salto, así como vimos en la animación de la diapositiva anterior. Aquí pues vemos que el retardo se incrementa de 22 milisegundos hasta 106 milisegundos. Hay una razón del por qué. Esto es porque los paquetes atraviesan el enlace transoceánico, es decir, atraviesan todo el Atlántico, y por eso pues se explica la razón del aumento de retardo. Ya estamos del otro lado del Atlántico, ya estamos en Europa, y aquí nos dicen que parece que los retardos decrecen. ¿Por qué? Bueno, pues en realidad la red tiene un comportamiento estocástico. Hay veces que está más ocupada, hay veces que está menos ocupada, y bueno, pues esto puede deberse a las condiciones instantáneas en las cuales se ejecutó este comando Traceroute. Vemos que los renglones 17 y 18 presentan 3 asteriscos. Cuando sucede esto significa que no hay respuesta. O bien las pruebas se perdieron, o bien el ruteador no responde. Hay ruteadores que no responden a esta herramienta por razones de seguridad mayormente. Aquí les muestro un ejemplo de un Traceroute de mi máquina en casa hacia Titlani, que es el servidor web de correo de los estudiantes. Y vemos que aquí se devolvieron hasta 17 saltos, a pesar de que estamos muy cerca, en la misma Ciudad de México. Vean todo el camino que atraviesan los paquetes. La herramienta Traceroute me devuelve pues para cada uno de los saltos pues las 3 muestras que estoy esperando. Esta parte se vuelve importante en el sentido de que podemos estudiar, extrayendo estas muestras de retardo, cómo se comporta el retardo de ida y vuelta entre ruteadores en Internet. Ustedes mismos pueden hacer la prueba, ya sea en Windows o en Linux o en el sistema operativo que tengan, inclusive en Android, para que ustedes hagan ejecuciones de este tipo. Continuamos estudiando las razones por las cuales se producen las pérdidas de paquetes. Insistir de que las filas de espera en los ruteadores o en los conmutadores tienen una capacidad finita, es decir, no son infinitas. No podemos formar una cantidad infinita de paquetes ahí. Nuevamente tenemos el escenario de 2 computadoras A y B. A está transmitiendo paquetes verdes, B está transmitiendo paquetes azules. Los paquetes llegan a la fila de espera, se intercalan en la misma hasta que pues, posiblemente se llenan. Este escenario pues, muestra un paquete siendo transmitido, pero insisto en que voy a explicar la razón por la cual se forman las filas de espera en los ruteadores o en los conmutadores. Insistir también que un paquete que llega a una fila de espera llena pues se va a perder. El ruteador no va a hacer nada por recuperarlo. Ya que se pierde, pues el paquete perdido puede ser retransmitido por el nodo anterior, por el nodo emisor, o no ser retransmitido. En realidad en Internet esto lo resuelven los extremos, es decir, entre el emisor y el receptor si hay pérdidas, ellos resuelven cómo recuperan las pérdidas. Aquí nos invitan a ejecutar el applet de fila de espera y de pérdidas, que de hecho lo vamos a hacer en la segunda actividad técnica. En el ejemplo vemos pues este paquete azul que está llegando a la fila de espera llena. Como la fila de espera está llena, este paquete se va a perder, no va a ser guardado en la fila. Voy a explicar aquí pues en qué consiste el retardo de extremo a extremo. Hemos visto 4 componentes de retardo nodal: el retardo de procesamiento, el retardo de la fila de espera, el retardo de transmisión
y retardo de propagación. Esos 4 componentes suceden, como he indicado, en cada tramo del viaje que realizan los paquetes desde la fuente hasta el destino. En este ejemplo les muestro un servidor que pues tiene un mensaje grande que enviar. Ese mensaje lo fragmenta en n paquetes numerados secuencialmente desde el 1 hasta el n, 1, 2, 3, así hasta n-1 y n. Y cada uno de los paquetes en esta topología pues los envía en la red, y la red, el núcleo de internet, es responsable de conmutar los paquetes, de encaminarlos hasta el otro extremo en internet. Vemos aquí que el camino que siguen estos paquetes pues es el que está señalado con las flechas moradas, salto a salto hasta llegar al destino. Bueno, pues este es un escenario lineal. Recuerden que estos son ruteadores que tienen muchos puertos y evidentemente deben tener muchos más flujos de entrada y de salida. Aquí solamente se ilustra el flujo morado, el flujo que corresponde a los paquetes morados. Un escenario pues más elaborado es el que les muestro aquí. Tenemos un servidor y 3 clientes, el cliente 1, el cliente 2 y el cliente 3. El servidor está enviando 3 archivos con diferentes colores de flujo, uno con color morado, otro con color rojo y otro con color verde. Son 3 archivos que los segmenta en un número distinto de paquetes X, N y M. El flujo morado pues sigue la ruta que se muestra desde la figura anterior, la ruta lineal desde izquierda hasta derecha. El flujo rojo sigue la ruta mostrada por las flechas rojas. Vamos aquí hacia el rotador de la derecha, luego hacia abajo y luego hacia la izquierda. Y luego finalmente el flujo verde pues sigue la ruta indicada por las flechas verdes. ¿Qué es lo que quiero indicar con esto? Pues aquí vemos que pues en particular este enlace que voy a señalar aquí y estos enlaces están siendo compartidos. El primer enlace que encerré está siendo compartido por los 3 flujos que envía el servidor sobre este enlace de comunicaciones, el verde, el morado y el rojo. El segundo par de enlaces está siendo compartido por un enlace rojo y un enlace verde. Esta es la gran diferencia que tenemos entre la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos. Esto no ocurriría en la conmutación de circuitos, porque en la conmutación de circuitos los recursos no son compartidos, son completamente dedicados. En cambio, en la conmutación de paquetes tenemos que los recursos son compartidos y por eso flujos de distintos paquetes, es decir, aquí de distintos colores, pueden compartir esos enlaces de comunicaciones. Esto es lo que sucede en la práctica en Internet. Esto lo tenemos todo el tiempo en Internet. Veamos cómo se comportaría el retardo en condiciones ideales. Es decir, que los ruteadores estuvieran dedicados única y exclusivamente para cada flujo de comunicaciones, que no hubiera pérdidas, etc. En esta figura, al centro les trazo lo que es Internet. En el eje horizontal de arriba está el tiempo del emisor, en el eje horizontal de abajo está el tiempo del receptor. Vamos a suponer que están sincronizados. Es decir, que el tiempo en el emisor y el tiempo en el receptor son exactamente los mismos y que avanzan a la misma cadencia. Vamos a suponer también que el emisor envía 3 ráfagas de paquetes. La primera de unos cuantos paquetes, la segunda más pequeña y la tercera más larga, la más larga de las 3. Además vamos a suponer que los paquetes se transmiten separados en el tiempo constantemente, lo cual es una suposición muy ideal. ¿Cuál es el retardo de extremo a extremo que sufre cada uno de los paquetes? Bueno, si tenemos que los tiempos están sincronizados y si trazamos una línea vertical desde el tiempo de transmisión del paquete hasta abajo en el receptor, pues podemos medir el retardo de extremo a extremo de cada uno de los paquetes. Aquí se indica. En este punto en el tiempo, aquí, pues es el tiempo en el cual se transmitió el paquete en el emisor. ¿Cuál es el tiempo en el que llega al receptor? Pues es aquí la cota derecha. Eso que tenemos entre las cotas fue el tiempo que le tomó al primer paquete llegar desde el emisor hasta el receptor. Si tenemos condiciones ideales, pues significa de que todos los paquetes van a subir exactamente el mismo retardo. Es ideal. Sabemos que lo ideal no existe. Podríamos procurar acercarnos a ello, pero lo ideal no existe, así como la chica ideal no existe, el chico ideal no existe, la vida ideal no existe, etc. Podemos aproximarnos a ello. Entonces, esto es lo mejor que se puede obtener en una red de comunicaciones. Un retardo constante para todos los paquetes. Si tenemos esas condiciones ideales, pues vemos que el retardo de extremo a extremo para todos los paquetes va a ser exactamente el mismo y van a seguir los paquetes su mismo orden de transmisión, van a llegar tal cual fueron enviados, etc. Pero como digo, las condiciones ideales no existen, el comportamiento ideal no existe y mejor pensar esto con condiciones más realistas. Voy a pasar entonces a la siguiente figura. Aquí tenemos
una gráfica similar a la anterior, pero ahora vamos a suponer que estamos desenvolviéndonos en condiciones realistas o reales. Nuevamente tenemos el eje de tiempo del emisor, el eje del tiempo del receptor, suponemos que están sincronizados. Igualmente va a haber ráfagas de paquetes que se transmiten de emisor hacia receptor. A la mitad tenemos internet. Entonces el emisor transmite el primer paquete y la pendiente de ese paquete va a indicar pues, el retardo de extremo a extremo que tarda para llegar de emisor hacia receptor. Tenemos el segundo paquete, vemos que está más inclinado, quiere decir que se tardó más tiempo en llegar al segundo paquete del emisor hacia el receptor. El tercero se tardó más tiempo, el cuarto aún más tiempo, el quinto menos tiempo, vemos. El sexto se tardó ese tiempo y el séptimo se perdió. Esa tacha significa que ese paquete encontró congestión en la red, encontró una fila de espera llena y este paquete se perdió. No va a llegar al receptor. Luego tenemos el siguiente paquete que sufre bastante retardo y que llega después de cierto tiempo al receptor. Y luego tenemos que el último paquete llegó antes que el penúltimo paquete. Eso puede ser porque siguió un camino distinto al paquete anterior y bueno, pues le tocó llegar antes. Ahora, bajo estas condiciones que son reales, vamos a ver cómo se comporta el retardo de extremo a extremo. Enfoquémonos ahora aquí, en esta parte de la diapositiva, acá abajo. Vemos que acabo de trazar una línea verde vertical desde el tiempo de transmisión del primer paquete hacia el eje de tiempo del receptor. Vamos a medir el retardo de extremo a extremo del primer paquete. Ahí fue el tiempo de transmisión y el tiempo en el que se recibió está denotado por la flecha inicial. Ese es D1, es el tiempo de extremo a extremo, el retardo de extremo a extremo del primer paquete. Ahora el segundo paquete, vamos a trazar otra línea vertical, una línea roja, desde el tiempo en el que se transmitió el primer paquete hasta el tiempo en el que se recibió. Ahí tenemos D2. Vemos que D2 es mayor que D1. El paquete 2 se tardó más tiempo en llegar al receptor que el paquete 1. Hacemos lo mismo para el paquete 3. Ahora pongo una línea morada. Ahí tenemos el retardo de 3, mucho más grande que los dos anteriores. ¿Qué significa esto? Significa que el retardo de extremo a extremo de los paquetes es variable. Cada paquete en Internet sufre un retardo variable y a esa variabilidad del retardo en inglés se llama jitter. Y eso es inevitable en Internet, porque los paquetes sufren un proceso de retardo en la fila de espera. Cada paquete tarda un tiempo distinto en llegar al receptor, no como lo que vimos en la diapositiva anterior en condiciones ideales. Bueno, pues ese es el retardo de extremo a extremo. Esa es una de las consecuencias de que Internet ofrezca un servicio del mejor esfuerzo. Eso significa que Internet ofrece un servicio del mejor esfuerzo, que los ruteadores hacen su mejor esfuerzo por expedir los paquetes en sus enlaces de salida, pero no ofrecen ninguna garantía. Aquí está una de las garantías que no puedo ofrecer. Los ruteadores no pueden ofrecer un retardo constante. Vemos que ahí es variable. Como D1 es diferente de D2 y es diferente de D3, vemos que el retardo es variable. Ese es el segundo fenómeno que es consecuencia del servicio de mejor esfuerzo en Internet, y eso se le llama jitter en inglés. También tenemos que los paquetes pueden llegar desordenados al receptor, y esto normalmente es porque los paquetes siguieron un camino distinto entre fuente y destino, y alguno pues siguió un camino distinto y llegó antes que el que fue transmitido antes que él. Eso también sucede. Y las pérdidas ocurren, como hemos insistido, porque los paquetes llegan a una fila de espera llena, los ruteadores o los conmutadores no hacen nada por recuperarlos y les toca a los puntos extremos recuperarse de esas pérdidas. Estos que acabo de señalar aquí son fenómenos que son debidos, son consecuencia del mecanismo del mejor esfuerzo de Internet. Los ruteadores hacen su mejor esfuerzo por expedir los paquetes en sus enlaces de salida, pero no ofrecen ninguna garantía. Esto hay que anotarlo, hay que comprenderlo bien y explicar cada uno de los fenómenos por qué se producen. Bien, en la siguiente clase veremos pues, cómo afecta esto en el throughput, es decir, en la velocidad promedio de transmisión. Hasta aquí dejo este video.